Ramón que te lleve el diablo. El guardia con el tolete. Que Tinder coge para dar trabajo. El guardia con el tolete. Corre arriba, corre para abajo. El guardia con el tolete. Corre de arriba que viene abajo. El humorista, cantante, percusionista, cuentista, sonero y compositor Yoyito Cabrera fue uno de los primeros merengueros dominicanos en abrirse paso con la música en los Estados Unidos durante más de 4 décadas. George Wellington Cabrera Ibar, conocido en el mundo artístico como Yoyito Cabrera, nació el 13 de septiembre de 1928 en el municipio San José de los Llanos, San Pedro de Macorís. Era hijo de los señores Alfredo Aybar y de la comerciante María Cabrera. Desde muy joven se inclinó por las actividades artísticas. Le gustaba el humor, escribir, componer y cantar. Salía y dejaba todo ahí, comenzaba a escribir, comenzaba a hacer chistes, escribía los chistes y esa cosa. O sea que la tendencia de él era... Aunque la familia lo regañara, mira muchacho, piensa esto, eso de arte, eso no vale. No le gustaba usar su apellido paterno, pues nació fruto de una relación extramatrimonial. Desde entonces, prefirió llevar el de su madre, al menos en la parte artística, ya que tenía una relación más estrecha con los familiares maternos. Él como que se sentía como que ese apellido no le correspondía. En los papeles oficiales, él era Aybar, pero entonces en persona, su persona, él sentía como que era Cabrera. Entonces, como mi abuela era hija de una persona ilustre en Santo Domingo, porque ella era sobrina de Mon Cáceres, el segundo presidente de la provincia de Moca. O sea que la familia de mi papá en verdad son de Moca, no de San Pedro. A la familia afuerearla a mi abuela, ella llegó a parar a San Pedro de Macorís, a la casa de Elías Wessing y Wessing. Entonces, mi papá nace en San Pedro de Macorís, pero fue prácticamente accidental. No fue que ella quiso ir para allá, sino que se vio desamparada y entonces fue a parar allá. Junto a su progenitora, Yoyito Cabrera se trasladó más tarde a la ciudad Trujillo en busca de mejores condiciones de vida. Al llegar a la urbe, se radicaron en el barrio San Carlos. El delgado jovenzuelo cursó sus estudios en la Normal y se alistó en el servicio militar obligatorio, para luego pasar a trabajar en la Embajada de Alemania en la República Dominicana. Él era el chofer del embajador de Alemania. Me recuerdo que era un carro grande, negro. Y pasaba a buscarme los domingos cuando él iba para Vallaguana, donde Ramiro, que estaba chiquitico, y mi hermana, la mayor, que en paz descanse, que era Milqueya, y él me llevaba. Él iba como a comer y esa cosa. Empezó sus primeros pasos en el humor en los años 50 en La Voz Dominicana, con el programa cómico musical Totelle y Yoyito, donde también interpretaba canciones. Entre las primeras canciones que compuso se encuentran Bendita seas Angelita, El siglo XX, La encontré una noche, Soy de Quisqueya, Teresa, Que se lo pongan y No me toquen mi violín. Sus notas musicales siempre estuvieron marcadas por el doble sentido y la controversia, como es el caso del tema Tomó Pegapalo. Ya sí se acabó el relajo. Ay, que lo que tomó. Pegapalo. Ay, que lo que tomó. Pegapalo. Pero que lo que tomó. Pegapalo. Ay, que lo que tomó. Pegapalo. Me dicen que Timoteo de una altura murió, que se moría por la carne y la carne lo mató. A don Timoteo, a don Timoteo, a don Timoteo, la carne lo mató. Que me guayara la yuca, que me tostara el casabe, que me dara la mala como la que él me daba. ¿Qué hace? Todos eran como de doble sentido. Sí. Casi todos los temas de mi papá, Yoyito Cabrera, eran de doble sentido. En los años 60, estamos hablando 68, 69, ¿tú me entiendes? Ya venía en este país la cuestión de que la televisión, los cuadros de comedia en la radio, eran lo que más público como que atraía, era lo que más vendía. Entonces mi papá, aparte de que él ya era un humorista, ¿tú me entiendes? Pues se fue por ese renglón
de escribir ese merengue jocoso, tú ves, con ese mensaje humorístico y alegre. Sin el doble sentido no hay dominicano ni dominicana, no hay caribeño, porque no es una actitud en términos de morbosidad, es un doble sentido como sátira, como una manera incluso de protestar contra una situación cotidiana de una estética hegemónica donde hay una hipocresía de las élites que imponen una visión tradicional desfasada católica cristiana. Si gritaba la viuda cuando Timoteo murió, es que ya oye echan para ahora cómo me hago yo. A don Timoteo, a don Timoteo, a don Timoteo, la carne lo mató. Yoyito Cabrera se inspiró en la cultura popular dominicana para componer sus canciones, poemas y libretos humorísticos. La gente y sus cotidianidades fueron su materia prima. En La Voz Dominicana participó en la Semana Aniversaria, en compañía de artistas nacionales y extranjeros, y en 1954, esa misma estación le dio la oportunidad de viajar y demostrar su talento en Cuba, previo permiso del director propietario de La Voz Dominicana, José Arismendi Trujillo Molina Petán. Él no criticaba al gobierno, pero cuando él fue a Cuba, él se encontró allá en Cuba con Alberto Beltrán. Pero entonces Alberto Beltrán era muy amigo de Nicolás Casimiro. Entonces él le dio una carta para que se le entregara a Nicolás. En esa carta lo que él le mandaba decir, él no tenía ni idea. Pero como el que trabajaba en Radio Televisión Dominicana tenía que hacer lo que Petán dijera. Entonces había una persona que era el informante de Petán y fue y le dijo, mira, ahí Yoyito le entregó una carta a Nicolás, mira a ver que te le enseñe la carta. Entonces cuando él lee la carta le dice a Nicolás, dame la carta que te mandaron de Cuba. Y cuando él abre la carta, en la carta él le decía, Nicolás, si tú quieres triunfar en el extranjero, ven para Cuba, porque si te quedas en Santo Domingo te vas a quedar en la inopia. La carta que le entregó Yoyito a su compañero y amigo Nicolás Casimiro, de parte de Alberto Beltrán, le costó la cancelación. Sin trabajo en la estación estatal, Yoyito luego entró a la emisora La Voz del Trópico, que funcionaba en el sector San Carlos, donde tenía un programa de humor. En mayo de 1956, Yoyito Cabrera y Héctor Luis formaron una de las parejas más emblemáticas del humor dominicano, al conformar el dúo Totello y Yoyito. Posteriormente, en 1964, Yoyito se fue a Puerto Rico a emprender nuevos caminos. Él me contó una anécdota una vez. Él no, porque mi papá no era político. ¿Tú ves? No. Pero sí no estaba de acuerdo con el régimen. Entonces, en el 54, él consiguió, o Mundito Pinal le consiguió en Telemundo un contrato para trabajar una semana a él y a Luis. Resulta que él le dijo a Petán, porque Petán era el que daba las cartas para conseguir visado. Él fue donde Petán y le dijo, mire, general, nos dieron una oportunidad en Telemundo, en Puerto Rico. Si usted nos da permiso para nosotros ir, porque queremos llevar nuestros artes a otra frontera. Y Petán le dio la carta y le dieron el visado. Entonces él le dijo a Petán que le prestara $100, que cuando él viniera, regresara, él se lo pagaba más interés. Y Petán se lo prestó. Resulta que el maestro Rafael Solano tenía un programa en los años 67, 68 por ahí. Entonces el público llamaba por teléfono para hacerle preguntas y una persona llamó. En esa época era peligroso decir que usted era Trujillita o algo así. Esa persona llamó y dijo que le pregunten a Yoyito si es verdad que él le mandó a hacer una misa a Petán.
¿Usted está oyendo lo que yo le estoy diciendo? Se hizo un silencio en el estudio y todo. Mi papá le dijo, sí, es verdad. Incluso eso salió al otro día destacado en los periódicos. ¿Tú me entiendes? Él le dijo, sí, yo no le mandé a hacer una misa a Petán, yo le mandé a hacer 4 misas a Petán Trujillo. Porque cuando yo me fui a Puerto Rico, yo le pedí $100 prestado para yo comprar la ropa y tuve el pasaje y tener dinero allá donde me iba a hospedar. Y como Petán se murió hace poco, yo me sueño con él toda la noche, cobrándome el dinero, y me despierto sudoroso. Yoyito, págame mi cuarto, que él se soñaba con Petán. En la Isla del Encanto, Yoyito llegó a tocar en algunos clubes e hizo buenas amistades, como el cantante Ismael Rivera, quien luego le ayudó a irse a Nueva York para probar suerte. Al llegar a la ciudad de los rascacielos, el popular comediante dominicano comenzó a trabajar como soldador de una compañía y poco a poco se involucró con la clase artística dominicana, puertorriqueña y cubana en los principales centros nocturnos de la gran urbe como el Happy Hiller, Dorado, Bolero Nightclub y otros. Al pasar el tiempo, Yoyito formó su orquesta Managuá en compañía de sus hijos Ramiro y Willy Cabrera. Él fundó la orquesta Managuá, Yoyito Cabrera y su orquesta Managuá. En ella participamos Ramiro Cabrera, mi hermano, como baladista, también es compositor. Yo era compositor de toda la salsa que llegué a grabar con la orquesta Managuá y participaba en el frente de la orquesta por el espacio de algunos 5 años. Después él se enfermó, desbarató la orquesta y ahí fue que yo ingresé como el primer cantante masculino de Emilio Quesada. En la Gran Manzana, Cabrera logró codearse con grandes figuras de la música tropical y se granjeó amigos como Luisito Martí, Johnny Ventura, Joseito Mateo y otros criollos. Poco a poco, el merengue fue calando en el gusto de la gente y las presentaciones artísticas fueron más frecuentes. Llegó a compartir escenario con La Fania, Johnny Pacheco, La Selecta, el Gran Combo de Puerto Rico y muchas más agrupaciones. En una ocasión tocaron en la despedida del ex Grandes Ligas dominicano Juan Marichal en Los Ángeles, California. Llegaron a grabar con las disqueras Westside y Karen Records. Con esta última empresa discográfica, Yoyito grabó un LP de chistes. Su orquesta obtuvo algunos discos de oro. Pues que demonio, porque salí de Cibao a meterme a Nueva York, a morirme congelado. Si me quedo entre la casa, tengo que estar ahí encerrado, porque si abro una ventana, una vez estoy congelado. Yo me voy para el Bilbao, porque allá vivo mejor, no me voy a congelar con el frío de Nueva York. Si salgo para la calle, tengo que salir enliado, y si no me pongo eco, de una vez estoy congelado. También estuvo José Manuel Calderón, que se fue con nosotros, la orquesta era de 15 personas. Y lo grande fue que los que nos llevaron eran dominicanos y nos metieron en el hotel. Mi papá cogió los pasajes para ir, pero no cogió la avenida a Nueva York de nuevo y allá no nos pagaron. Tuvimos 3 actuaciones y no nos pagaron, y tuvo el señor puertorriqueño Alvarito Ortiz, que era el dueño del Happy Hill Casino en la 157 y Broadway, que nos tuvo que mandar el pasaje a todos los músicos para salir de California, porque no nos dejaban salir del hotel. Teníamos los instrumentitos allá y la gente se nos fue. Y eran empresarios dominicanos. En la ciudad de Nueva York, Yoyito Cabrera mejoró su economía y creación artística. Con su orquesta grabó 8 discos de larga duración. Y en la carrera del intérprete criollo figuran más de una 30 de composiciones. El agayú, el concón, ¿de quién será la jicotea? El jibarito le dio, la lengua haitiana, más pa' dentro, un cibaeño en Nueva York, la encontré una noche, Quisqueya y su jardinero, te traje un pescado, Catalina, qué triste es tu historia, oficio al alcalde, el gallo canta, etcétera, etcétera. Un fresco, un atrevido,
un coherente, alguien que fue consecuente con lo que creía, alguien que hizo ruptura, que abrió puertas, que abrió caminos, y para mí tiene un mérito extraordinario. Yo soy uno de sus admiradores. Si me quieres ver contento, llévame para el aposento. Y después que estemos adentro, un chin chin, más para 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 adentro. El sueño más preciado de Yoyito Cabrera en la cosmopolita ciudad estadounidense era realizar la película Un cibaeño en Nueva York, cuyo guión había escrito con esmero. En Nueva York, Yoyito Cabrera también se relacionó con políticos criollos, como el extinto líder reformista Joaquín Balaguer, a quien le dio cobijo en su hogar y ayudó a recaudar fondos para su proyecto presidencial de cara a los comicios de 1966. Al confiar en que el líder colorado le daría facilidades para filmar el largometraje, tan pronto como Balaguer ganó la presidencia, Yoyito se aventuró en un viaje hacia República Dominicana con todo su equipo. El mismo Joaquín Balaguer fue a la casa de mi papá en Nueva York a pedirle que lo ayudara a venir aquí a este país, porque él formó un partido para venir a terciar en las elecciones. No el Partido Reformista, el partido se llamaba Acción Social. Y mi papá y un grupo de artistas en el Teatro San Juan, durante un mes, un show que empezaba a las 4 de la tarde hasta las 1 o 2 de la madrugada, entraban artistas y combo y salían, le consiguieron al doctor Joaquín Balaguer casi $6 millones. Lo tenía hastiado, tú sabes, con tanta mentira. Le mentía y le mentía. Y él iba y le decía, mire, sí, ve a donde Pitaluga. Y cuando iba a donde Pitaluga, como te digo, la firma de Balaguer era como la B. Si él ponía el rabito hacia abajo, era que no. Y si era como para arriba, así, una cosa así. Y eso se lo dijo una persona que apreciaba a mi papá. Dijo, mira, Yoyito, no de cuando Balaguer hace esto así, es que no. Y cuando lo hace asado, es que sí. Viejo Yoyo, yo quisiera manifestarte mi agradecimiento por el trato humano que tú has tenido conmigo. En caso de yo llegar a la presidencia, ¿qué tú desearías ocupar? Un puesto. No. Viejo, no me hable de puesto ni de política, no. A él le gustaba su arte. El deseo mío fundamental es que me den todo el apoyo para yo filmar la primera película dominicana. No te apures, Yoyito, que todos tus deseos serán cumplidos. Desde que llegue allá. Desde que llegue allá. Así es que reúne todos tus chelitos para esa película, que yo la otra parte te la pongo allá. Ok. Cuando cada vez que lo mandaba a un patrocinio de la tabacalera o que las Fuerzas Armadas le prestaran un helicóptero y los camiones para instalar la cámara, para coger la toma de la película. Ese rabito era negativo. Se hizo famoso él con el rabo. En la película, Yoyito invirtió todos sus recursos que ganó trabajando en Nueva York. Alquiló un barco para traer los equipos técnicos y el personal humano, entre ellos a la actriz Teresita Basilis, quien sería la intérprete principal, hospedaje, pagos de permisos al ayuntamiento capitalino y otros gastos. La última parte del film ya se había grabado en la Gran Manzana y solo faltaba la de la República Dominicana. En la capital ya se había grabado en las avenidas Duarte y Mella, la calle El Conde, Parque Independencia y zonas aledañas. Pero el presupuesto se estaba agotando y la ayuda prometida nunca se materializó, lo que le provocó desilusión al artista. Mi papá duró, sin mentirle, casi 16 días yendo todos los días al palacio y nunca lo recibió
Vino un día, que fue la segunda vez que yo fui con él, porque yo fui un día y después volví con él, que fue el último día que él fue. Y salió ese señor Bello Andino con un sobre. Y le dijo, mira, Yoyito, el doctor te mandó a decir que este país acaba de salir de una guerra. El país está destruido, no hay cuarto, no hay nada. Ahí hay como 12 o 15 anuncios estatales. Y para que tú, si quieres, pongas tu programa en radio, televisión dominicana, que se te va a dar 1 hora o hora y media, que tú no vas a tener que pagar. Mi papá se estaba volviendo loco. Y afuera lloró. Mire, y mi papá tuvo que venderle los derechos de su proyecto, guión y todo, a Telemundo. Entonces ellos no querían que fuera mi papá el protagonista, hasta le cambian el nombre. En vez de un cibaeño en Nueva York, lo pusieron un jibarito en Nueva York. Y fue un clavo, fue un tollo. Lo hicieron con Machuchal, que en paz descanse. El proyecto de mi papá se cayó por Joaquín Balaguer. Y ahí sí mi papá le cogió mala voluntad. Ahí empezaron a prohibir los discos. ¿Ustedes me entienden? Y a hacerle la vida imposible. Mi papá tuvo que ponerse, mire, allá en Nueva York, todos mis hermanos, mis hermanas, hacer bollo de yuca, ¿cómo que le decían? Chulo, para regarlo en la bodega, para poder pagar lo que él debía ya, para que no lo mataran. En medio de las dificultades económicas, Yoyito retomó su papel de humorista en la radio dominicana, esta vez en La Voz del Trópico, y a grabar canciones para honrar compromisos y mantener su familia. Pero aunque su música gustara a la gente, el artista siempre hallaba una piedra en el camino. Las prohibiciones a sus canciones fueron el detonante de su caída. Varios temas suyos fueron vetados, como El guardia con el tolete, prohibido por la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos y Radiofonía, entidad que se encargaba de aplicar la censura durante los gobiernos de Balaguer. Todos los discos que tenían un doble sentido fueron prohibidos por una comisión donde quien dirigía, doña Zaida, en ese momento, una señora muy seria, muy respetada, pero con una visión atrasada en términos de lo que significaba la apertura del arte y de la literatura. En el arte hay otros códigos que son diferentes a la vida cotidiana. Y cuando no se entiende, lógicamente la reacción es completamente negativa. Entonces, provocó un escándalo en las minorías, pero en esas minorías hipócritas, mientras que se hizo más popular en los niveles populares. Ahora mismo, en la actualidad, aquí se dicen horrores en la radio y en la televisión. ¿Tú me entiendes? Pero a él se lo prohibían, era más, creo, por asunto político. Mi papá no era político, pero era amigo de Wessing y Wessing desde infancia, ¿tú me entiendes? Allá en Vallaguana. Y cuando iba a Nueva York era en la casa de mi papá que se hospedaba. Entonces empezaron a caerle arriba, ¿tú me entiendes? Le prohibían, entonces eso le daba más fama. Porque la gente compraba, cuando mi papá tocaba una fiesta, era lleno, un lleno. ¿Qué representaba Balaguer? Balaguer representaba toda la parte conservadora, toda la parte tradicional, que no entraba en contradicción con una iglesia desfasada de la Edad Media. Entonces, lo que habían era intereses políticos, no relaciones emocionales personales. En lo político, ese es el nivel del oportunismo, de las oportunidades. Las deudas agobiaron a Yoyito y se vio en la necesidad de volver a Estados Unidos. El cantante y compositor pausó su carrera en el arte y se dedicó a su nuevo rol de empresario, tras reconocer que en el arte no se le pagaba bien a los artistas. El hombre fue afectado por un cáncer de hígado que nunca informó a su familia hasta que un día no aguantó más el dolor. Y sus hijos, al llevarlo al médico, descubrieron la irreversible gravedad de su enfermedad. Yoyito Cabrera murió a las 8:05 de la mañana del lunes 7 de mayo del año 1984
en el Presbyterian Medical Center de la ciudad de Nueva York. Mi papá, óigame, ni bebía ni fumaba. Usted lo veía en la fiesta, en los nightclubs, con un vasito de jugo de China, para que creyeran como que eso era un vodka. No, mi papá no ni fumaba. Y lo mató la cirrosis, maldito cáncer en el hígado. No había estas imágenes poéticas a nivel de un Pablo Neruda o de Pedro Mir, no. Eran poetas populares. Así comenzó la bachata. Son pioneros, son quienes abren los caminos, quienes hacen la ruptura, quienes hacen la creatividad. Giorgito merece un lugar especial justamente por esa dimensión creativa. Era el pueblo el poeta, y por eso yo puedo decir que a Giorgito le decía a la gente, el poeta eres tú. Yoyito Cabrera marcó una época en el humor y la música de doble sentido en la República Dominicana, especialmente durante las décadas de los 60 y 70. Sus aportes fueron reconocidos en su momento por instituciones dominicanas radicadas en Nueva York, como el Centro Cívico Cultural Dominicano y varios clubes deportivos, entre otros. Algunas de sus canciones pertenecen al patrimonio de la cultura popular del dominicano, pero sus parientes se quejan de que su legado ha quedado en el olvido. Los restos de Yoyito Cabrera reposan en el Cementerio Nacional de la Avenida Máximo Gómez. Le sobreviven 5 hijos e igual número de nietos. A más de 36 años de su muerte, sus composiciones de doble sentido se conservan en la memoria del argot popular dominicano y pasarán a las páginas de nuestra historia. También queda prohibido el guardia con el tolete. No por el guardia, sino por el tolete. Videocine Palau, canal oficial de René Fortunato en YouTube. Suscríbete.